Yo soy Nivia Beruá, egresada de la Facultad de Ciencias, soy bióloga celular. Nací en Juan Lacase, o sea que soy del interior. Hice toda mi formación primaria y secundaria en institutos públicos del departamento y luego vine a Montevideo a hacer la carrera de biología, que era lo que yo quería hacer. Bienvenidas y bienvenidos a este primer episodio de Investigadoras Uruguayas, Resolver Problemas Tejiendo Redes. Hoy tenemos el gusto de comenzar este podcast con una investigadora con gran trayectoria. Bienvenida, Nivia Beruá. Muchas gracias. Un gusto estar acá e iniciar, y me alegro mucho de haberme presentado a la convocatoria. Excelente. Contarles que este podcast es una iniciativa impulsada por InvestigaUY desde la Comisión de Género y Equidad y con quien les habla, Melina Godoy Barcos. Voy a ser su presentadora y vamos a estar escuchando la trayectoria y las experiencias de varias investigadoras uruguayas que no son todas, faltan un montón, pero va a dar pie a poder conocer un poco más sobre estas experiencias muy ricas y sobre lo que nos tienen para contar en cuanto a las redes que han tejido. Hoy, bueno, Nivia, contanos como para empezar a charlar, ¿cómo surgió tu idea de hacer esta carrera? ¿Qué te inspiró? ¿Y de dónde venís? Que también es interesante. Bueno, yo nací en Juan Lacase, con el departamento de Colonia, en una familia de obreros de Campomar y Soulas. O sea, hice toda mi primera formación en institutos, es decir, escuela, liceo públicos del departamento, y cuando terminé lo que antes se llamaba preparatorio o bachillerato, yo tenía claro, porque había encontrado un libro que en aquel momento existía y que creo que era la universidad que lo editaba, que decía ¿qué quiero ser? Y yo encontré ahí la carrera de biología y me di cuenta que era lo que quería hacer. Yo no quería ser médica ni veterinaria, quería ser bióloga. Le planteé a mi familia, a mis padres y a mi hermano, y ellos, a pesar de que era una familia sin recursos económicos, me apoyaron. Yo no tuve la pregunta que la mayor parte de nuestros estudiantes tienen, ¿de qué vas a vivir? Uh-huh. Eso nunca me lo hicieron y me apoyaron. En ese sentido, entiendo que mis comienzos fueron muy promisorios porque ellos me apoyaron. Y en el año 64 entré como alumna a la Facultad de Humanidades y Ciencias en la carrera de licenciatura en Biología. Uh-huh. ¿Mm? ¿Qué proyectos que ya han pasado, que me imagino que son un montón en tu trayectoria? ¿Cuáles destacarías? Tal vez me gustaría destacar que cuando yo entro en el 64, durante 3 años, hasta el 67, yo fui honoraria del Departamento de Histología y Citología, que era dirigido por el doctor Gerard. Me entusiasmó mucho lo que se hacía allí, que era todo temas de células, tejidos, etc. Y ellos me incorporaron rápidamente, los investigadores de grado 5, 3 y 2, al equipo de investigación. Uh-huh. Y para mí aquello era un mundo que era lo que yo quería hacer. Y publicamos trabajos a nivel internacional sobre histoquímica a nivel histológico, sobre todo en músculo, detectando moléculas y funcionamiento. Fue una etapa bien diferente a la que hice después, pero entré en el mundo de la investigación, entré y vi, digamos, en qué consistía, los desafíos, las preguntas. Yo tenía mucha curiosidad por todo, como todos los niños son muy curiosos, pero yo la he mantenido, y fue una etapa muy buena y muy buena de formación para mí. De paso, el doctor Gerard y su equipo eran excelentes docentes, y yo como que me permeó la capacidad docente. A mí me encanta la docencia. Uh-huh. Y fue muy fermental esa etapa. ¿Allí cuántos años tenías? Y ahí tenía 20. 20 años, muy sí. Joven y ya impulsándote en esto de la investigación. Sí, ya publicamos en esa etapa. Y en el año 67 gané una beca, que eran becas centrales de la universidad. Yo no me acuerdo si 1 o 2 por cada facultad, y yo gané de allá de Humanidades y Ciencias, y ahí empecé como becaria. Y en el año 68, mi esposo y yo, él era estudiante de medicina, fuimos padres de nuestro primer hijo, que tenemos 2. O sea que con 22 años yo ya tenía un bebé.
También viste pasar un poco la historia de lo que es esta facultad. Nos contabas Sí. ahí cuando se pasó de ser de Humanidades y Ciencias aquí a mudarse al lugar que estamos hoy. En este momento. Nosotros estuvimos en Humanidades y Ciencias allá, que está abandonado, está cerrado el edificio en la aduana. Después pasamos a donde está Bellas Artes, o estuvo Bellas Artes, no sé si sigue estando ahí. Y luego estuvimos donde ahora está Psicología, y después en el año 90, cuando se separan las dos mitades, se funda Ciencias, la Facultad de Ciencias. En el 98 nos mudamos para acá. O sea, fue todo un recorrido, pero siempre en la misma sección estuve yo. Y fui concursando distintos cargos, ¿no? Hasta el grado 4, que fue el cargo más alto que tuve durante muchos años. ¿Cuánto tiempo te llevó y cómo es también, cómo ves esto de ser mujer y trabajar en ciencias y además maternar? ¿Cómo fue en ese sentido tu vida? Bueno, la licenciatura me llevó más tiempo que los 4 años teóricos. A todo el mundo le llevaba, pero a mí me llevó casi 7, porque ya con un bebé trabajaba en el laboratorio, tuve que espaciar los exámenes, a pesar del apoyo de mi esposo y todo, pero él también era estudiante de medicina, me llevó más tiempo, pero lo pude hacer. Ahora, en ese momento uno llegaba a licenciado nada más, licenciada. No había ni maestrías ni doctorado. Todo eso aparece después de la dictadura, cuando se funda el PDCIVA. Yo, después de la dictadura, es que ingreso a PDCIVA y ahí hago mi doctorado y defendí mi tesis en el año 98. Ya ves en el 72 recibí el título de licenciada, en el 98 recién pude defender la tesis de doctorado. No es culpa de nadie, ni yo me dejé estar, ni el sistema, es simplemente que no había posibilidad de posgrado acá en Uruguay. Y ahora hace años que sí que hay, obviamente. Todos nuestros estudiantes terminan la licenciatura y ya pasan a la maestría. Claro. Ahí también, como viéndolo hoy en día desde tu rol también de docente, aquí en la Facultad de Ciencias, ¿cómo es también esta cuestión de género? ¿Hay diferencias entre las investigadoras, los investigadores? Bueno, eso a lo largo de los años que yo hace que estoy en esto, al principio las mujeres éramos muy pocas. En ese laboratorio que yo les cuento que era allá en la Ciudad Vieja, yo era la única mujer. Y por otro lado era la más chica, además la más joven. A medida que avanzaron los años, las mujeres que entraban a hacer carrera fueron cada vez más. Hoy en día me animaría a decir que la mayoría somos mujeres de investigadoras. Hay cantidad de estudiantes mujeres y también investigadoras. Lo que sí hay muy pocas que llegan a los grados altos. Ahora nosotros tenemos una decana desde hace ya unos años y es la primera vez que tenemos una mujer decana. Los grados 5 mujeres son muy pocas también. Es como que los grados altos sí hay el famoso techo de cristal por alguna razón. No porque no se rinda, son mujeres brillantes realmente, pero eso está de alguna manera todavía subyaciendo. Y en algunas áreas más que en otras, ¿no? Pero eso está. ¿Ves que hay como una perspectiva de cambiar esto? Bueno, contabas que hoy en día también hay decanas y hay mujeres que están accediendo a grados altos. Sí. También hay detrás un tema generacional, también, quizás, ¿no? Por supuesto. Yo creo que eso sí está cambiando, lleva sus tiempos. Nunca yo por ejemplo no siento que alguna vez me hayan discriminado o que yo no haya logrado un cargo porque era mujer. Yo personalmente no puedo decir eso. Pero sí conozco otras experiencias, por ejemplo, de gente que tenía los mismos méritos y no entró la mujer y entró el varón, ¿no? O sea que eso está subyaciendo, pero yo creo que cada vez vamos a poder, en la medida que las mujeres trabajemos activamente en difusión de la ciencia y en nuestros roles y que se puede hacer, eso pienso que tiene un futuro posible. Y más si hay un lindo trabajo en equipo. Por supuesto. El trabajo en equipo es imprescindible. En lo que yo he pasado los años, y hace ya más de 25 años, me centré en un tema que son los peces anuales, unos peces muy interesantes que tenemos en América del Sur y en África. Y ahí me uní en un pequeño equipo con una investigadora de genética, Graciela García, y con un investigador de zoología. Y formamos un grupo de biología evolutiva en peces anuales, que primero era la facultad. Después se amplió con gente del Clemente Estable, por ejemplo.
Y después se sumó gente internacional, es decir, nosotros hacíamos contactos al publicar con gente internacional. Y en este momento el grupo ese es interdisciplinario, tiene gente que está en Estados Unidos, en Portland, en la República Checa. La gente de la República Checa va a África a buscar estos peces y viene acá también. Hemos publicado con ellos. O sea que un grupo que empezó como tres personas se fue expandiendo ahora incluso a nivel internacional. Eso por un lado. Y por otro lado, como fruto de todo ese trabajo de más de 20 años, el Consejo de Facultad aprobó una propuesta que nosotros hicimos dentro de genética y biología celular como un laboratorio de biología molecular de organismos acuáticos, y ahora estoy, digamos, dentro de esas dos grupos indisciplinarios que son redes también, trabajando con gente de acá, de facultad y del exterior. Eso ha sido imprescindible, porque tener un zoólogo que es taxónomo, ¿verdad?, en un grupo, cuando nosotros estamos analizando moléculas o genes que regulan determinada etapa del desarrollo y que conoce el ambiente, por ejemplo, es imprescindible, porque uno no puede conocer absolutamente todo. Claro. Así que los grupos interdisciplinarios y las redes, porque esas redes son de ayuda. Si es alguien de química que tiene un equipo y que nosotros no tenemos, no tienen nunca ningún problema en que o vayamos allá o si el equipo es transportable venga para acá. Entonces, lo mismo pasa con el clemente estable. Entonces, las redes han sido imprescindibles para poder crecer. Nosotros solos no hubiéramos podido avanzar lo que hemos avanzado. Que esto también que tiene la ciencia, un poco de ver el problema desde distintas perspectivas y ángulos. Exacto. Y ahí, ¿qué son los peces anuales? ¿Qué nos puede decir de lo que vienen investigando en ese tema? Bueno, los peces anuales son peces de agua dulce, pequeños peces que viven en charcos temporales. Esos charcos se secan cuando llega el verano. Y en realidad ahí se mueren todos los adultos y los juveniles, ¿no?, que se hubieran eclosionado. En realidad le ocurre a los peces anuales lo peor que le puede pasar a un pez, porque que se seque el medio ambiente para un pez es la muerte. Pero estos peces, a la próxima estación lluviosa, en 24, 48 horas está lleno de peces otra vez, de alevines, de chiquitos, ¿no?, de pequeños peces. Que vienen de los huevos. Que los huevos quedan enterrados en una situación de casi como se les llama diapausa, en el sentido de que están como detenidos, ni siquiera les late el corazón ni nada. Basta con que uno los ponga en un ambiente con líquido y con luz y enseguida eclosionan, rompen el corión, la cáscara, y salen. O sea que cierran el ciclo. Nosotros eso empezamos a trabajar porque el profesor doctor Ferreira hace muchos años había empezado a trabajar con estos peces, pero le interesaba más la taxonomía y el comportamiento. Pero de ahí salieron estudiantes que se interesaron en otras áreas, genética, etc. Y el grupo en el cual yo estoy, que yo lo inicié, pero que ahora sigue con la gente que ha trabajado conmigo, nos interesaba el desarrollo embrionario, donde había muchísimas preguntas porque estos peces son capaces de detener el desarrollo. En determinado momento, cuando hay cambios ambientales, detienen el desarrollo. Parece que estuvieran muertos, pero en realidad están vivos. Entonces, esa característica tiene connotaciones incluso en biomedicina, porque las células que quedan detenidas tienen muchas características que comparten con las células cancerosas. Entonces, eso también hizo que tuviéramos apoyo para empezar, por allá por el año 99, 2000, a tener apoyo económico, sobre todo de la ANI, de la CSIC, de la universidad, y fuimos despegando de a poco, ¿no? Entonces, esos peces, a su vez, son un muy buen material para hacer difusión de la ciencia, para enseñarle a los niños en las escuelas y en el liceo, y abordar, por ejemplo, el tema de la evolución. Porque este grupo de peces apareció en África y en América del Sur. Ahora encontraron unas especies en México. Pero eso abre otra pregunta. ¿Esta característica apareció cuando estaban unidos los continentes o apareció en los dos continentes separados? Abre preguntas incluso hacia atrás, en millones de años atrás. Entonces, ahí no hay más remedio a veces que consultar paleontólogos o gente que conozca
de toda esa temática, ¿verdad? De los continentes, de la Pangea y de todo ese tipo de cosas. Nos vamos desde las células embrionarias hasta temas muy interesantes. Y pensando también en la evolución humana, de dónde venimos, ¿no? Exacto, del agua. Sí, exactamente. Y en eso también, cómo comparten las células y que estos estudios también se traspolan a lo que es las soluciones médicas para las personas. Exacto. Por ejemplo, las células cancerosas son capaces de vivir en un ambiente casi sin oxígeno. Y las células de los embriones tempranos que están en diapausa también viven casi sin oxígeno. O sea, y metabólicamente son parecidas. No se comportan como células cancerosas, ni provocan ningún tumor, ni nada, pero tienen un comportamiento metabólico bien interesante. El grupo de Portland en Estados Unidos ha estudiado la diapausa 2, porque tienen 3 diapausas, y Jason Podrasky, que es el director de ese instituto en la Universidad de Portland, ha venido muchas veces. A veces viene todos los años, y tenemos una excelente relación con él, y hemos interactuado. Nosotros estamos trabajando más en diapausa 1 y 3. Y Jason sigue con diapausa 2 y es realmente interesante. Cada vez se abren preguntas más interesantes y más interesantes. Una pregunta que puede abrir a muchas preguntas y también muchas respuestas. ¿Por qué hace ciencia? Bueno, yo creo que esto se inició cuando yo era una niña, ¿no? De alguna manera, porque siempre fui muy curiosa, pero todos los niños son muy curiosos. Pero yo no me quedaba con la primera respuesta y siempre estaba cuestionando y quería entender. Yo no quería memorizar, yo quería entender las cosas. Y eso lo seguí manteniendo durante la escuela, el liceo, y bueno, y por eso creo que fue lo que me impulsó de alguna manera a elegir biología, más allá de la influencia de una docente de secundaria. Siempre hay un docente que a uno lo deslumbra y lo enamora hacia una carrera, ¿verdad? Tuve una profesora que era de la primera camada egresada del IPA, que era brillante como docente. Y claro, uno cuando tiene 12, 13 años se deslumbra con eso. Y hacíamos salido de campos con ella. Y yo realmente, yo no quería ser médica ni nada. Yo quería eso, entender cómo funcionan los seres vivos. Nunca me fui para el lado del medio ambiente, pero también me interesaba más cómo funcionaban los seres vivos y poco a poco me fui quedando con las células y todo su entorno, ¿verdad? Celular. Yo creo que ahí se empieza en mi historia. Puede ser que en otras historias sea diferente, ¿no? Pero entiendo que la ciencia permite explicar tanta cosa, tantas preguntas y de alguna manera lucha contra las supersticiones de alguna forma también y colabora, ¿verdad?, en el conocimiento con base real. Y más hoy que estamos con un mundo de fake news y de cosas que aparecen en las redes sociales, tener un buen trabajo científico es importante. Aunque los científicos tenemos que aprender a lo que sabemos hoy, puede ser que mañana ya no sea así, porque aparecen nuevas técnicas o porque hacemos otras. Es decir, aprender a que lo que conocemos hoy hay que volver hacia atrás y reaprender. Y esa flexibilidad no es fácil. Tal cual. ¿Y qué le dirías a esa niña o a esa adolescente que como vos se está interesando en las ciencias o en hacer investigación? Yo pienso que como en lugar de contarle mi historia, si ustedes me permiten, yo leería un párrafo de este libro, que este libro lo sacamos el año pasado, se editó acá en Facultad de Ciencias y está a la venta en librerías y acá en Facultad, que se llama Los peces que vienen de las nubes. Ese es el nombre que la gente del campo le da a estos peces. Porque para ellos ven el charco seco y en un día o dos está lleno de peces. Entonces la lógica te dice, y vinieron de las nubes, ¿de dónde más van a venir? No es tan ilógico pensar eso. Entonces, en el segundo capítulo, porque el primer capítulo es un capítulo más de lo que es un relato, ¿verdad? Pero el segundo capítulo, y que me gustaría leer, no es muy largo, que lo escribimos las 3 editoras, María José Arezzo, Graciela García, que es la genetista, y yo, dice así: el título de este libro apela al pensamiento mágico, a lo imposible. Los peces viven y necesitan del agua para todas sus funciones. ¿Cómo pueden existir peces que vienen de las nubes? Sin embargo, la frase se acuñó desde el saber popular, desde la mirada y la curiosidad humana. Y desde ese punto de vista es tan cierto
como que el sol sale, ¿verdad? Nosotros cuando miramos que sale el sol, sale por un lado del horizonte y se oculta, ¿verdad?, por el opuesto. Eso es lo que vemos y lo que vio el hombre primitivo. No sabía que la Tierra es la que giraba, ¿no? El saber nace de lo que percibimos por los sentidos y diferentes herramientas, pero lo que observamos corresponde a la realidad. Este libro se propone contar historias, las aventuras de cada protagonista en los diferentes capítulos, que son estudiantes los protagonistas, transitando distintas áreas del conocimiento. Queremos contar nuestra historia generada en años de trabajo en este grupo de peces. En este sentido, esperamos compartir con los lectores nuestro interés en la biología de los peces anuales como forma de acercar la investigación científica uruguaya, que eso es bien importante porque en general no se sabe que se hace buena ciencia y de la mejor. La pandemia nos lo demostró, por otro lado, ¿no? Entonces, difundir la investigación científica uruguaya al entorno educativo, a la sociedad en general y ojalá motivar a niños y jóvenes a emprender la carrera de investigadores. Desde esa premisa les damos la bienvenida a la aventura de la ciencia. Yo diría que la ciencia es una aventura. Y desde mi punto de vista les puedo decir en forma bien sintética que yo siempre he sido feliz siendo científica. Claro que hemos enfrentado cantidad de problemas, cuando los experimentos no salen mal, cuando no hay dinero, montones de cosas. Además atravesamos toda la etapa en que la universidad estuvo intervenida también, pero yo lo que le diría a una persona joven, si tienes interés en la ciencia, anímate. Además, nunca es tarde igual, si después deciden hacer otra carrera, no importa, siempre es positivo. Así que yo nunca me he arrepentido de ser científica. Excelente, muchas gracias Nivia. Así vamos llegando al final de este primer episodio que desde ya invitamos, así como decía también en el libro, en esto de contar historias. Vamos a contar varias historias súper interesantes, experiencias de mujeres científicas de distintas áreas de las ciencias también, que son parte de Investiga UI y van a estar formando parte de este entramado. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, un placer. Ojalá, aunque sea una persona, una niña, esté motivada y ya hemos cumplido. Estoy segura que muchas más.